Hola chicos, voy a explicarles un poquitito lo que tienen que trabajar en esta semana 4. Es la interpretación de las medidas que hemos venido estudiando, entonces ya sabemos calcularlas, ahora tenemos que saber interpretarlas, o sea, poder saber qué significa cada una de esas medidas a la hora de yo leer un estudio. Tenemos la primera, que es la media aritmética o promedio, y corresponde al valor obtenido al repartir equitativamente el total de sumar todas las puntuaciones de la variable. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuando tenemos un estudio y habla de el promedio, se refiere a la media aritmética. Eso es lo que tenemos que tener claro, que el promedio y media aritmética viene siendo lo mismo. Ok, entonces una vez que encontramos en un estudio el promedio, ya sabemos que corresponde a la media aritmética y viceversa. La mediana, recordemos que la mediana es el valor que se ubica en el centro de la distribución, entonces parte la distribución de datos en dos partes iguales, la mitad menor que la mediana y la mitad mayor que la mediana. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar la expresión o cómo podemos decir? Por ejemplo, si en un estudio la mediana es 5, entonces podemos decir que la mitad de los datos es igual o mayor a 5. O la mitad de los datos es igual o menor que 5. O el 50%, que vendría siendo, ¿verdad?, también equivalente a la mitad. Entonces, el 50% es menor o igual que 5. El 50% es mayor o igual que 5. Cuando vemos que es la mitad o que es el 50%, entonces se nos están refiriendo a la mediana. Recordemos que la moda es el dato que más se repite en la distribución de datos. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Como el dato más común. A veces se confunden y creen que es el dato que más hay, que la mayoría, no precisamente la mayoría de los datos son la mediana, pero sí es el dato que más se repite o el dato más común. Cuando hablamos de los cuartiles debemos recordar que los cuartiles dividen la distribución de datos en cuatro partes. Una que va del 0 al 25%, otra que va del 25 al 50%, otra que va del 50 al 75% y la última que es del 75 al 100% de los datos. Entonces, cuando nosotros nos presentan el cuartil 1, ese está ubicado en el 25% de los datos. Quiere decir que hay un 25% de los datos que es menor que el cuartil 1, pero hay un 75% de los datos que es mayor que ese cuartil 1. Entonces, cualquiera de las dos expresiones que nos digan 25% menor que o 75% mayor que, estamos hablando del cuartil 1. El cuartil 2, recordemos que es la mediana. Entonces ya habíamos visto que iba a ser la mitad de los datos o el 50% de los datos mayor y el 50% menor. En el cuartil 3, aquí se me cortó el cuadrito, no me di cuenta. En el cuartil 3 vamos a tener que se ubica en el 75% de los datos. O sea, para llegar hasta el cuartil 3 hemos pasado 75% de los datos, pero queda un 25% después. Entonces estamos hablando de que el cuartil 3 define el 75% de los datos que es igual o menor que ese valor. Por ejemplo, si en un estudio yo tengo que el cuartil 3 me da 15, entonces vamos a tener que el 75% de los datos es menor o igual que 15 y el 25% de los datos es mayor o igual que 15. Y por último vamos a tener el mínimo y el máximo, que van a ser los datos menor y mayor del estudio. Y entonces los vamos a expresar así, como el dato menor es o el dato mayor es. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dan todas las medidas ya calculadas, ¿verdad? No tenemos que calcular nada. Y entonces tenemos que la moda es 131, que la media aritmética es 131.5, que la mediana es 131, que el cuartil 1 es 128, el cuartil 2 es 131 y el cuartil 3 es 136.
el mínimo es 126 y el máximo es 141. Entonces, ¿cómo vamos a expresar todo esto? ¿Cómo vamos a interpretarlo? Ok, recordemos que dijimos que la moda era lo más común. Entonces aquí podemos escribir la estatura más común entre los niños del estudio corresponde a 131 centímetros, porque cuando hablamos de común, de lo más común, estamos hablando de la moda. Ahora, tenemos que la mediana es 131.5. Recordemos que eso iba a ser el promedio. Entonces aquí ponemos la estatura promedio de los niños es de 131.5. Es la media aritmética, perdón. La mediana es el dato que divide la distribución en dos partes iguales. Entonces podemos expresar la mitad de los niños que participaron en el estudio tienen una estatura de 131 centímetros o más. También podríamos decir que la mitad de los niños que participaron en el estudio tienen una estatura de 131 centímetros o menos, porque recordemos que es la pura mitad. Podemos decir que el 50% tiene más y que el 50% tiene menos. Acá vamos a tener lo que representa el cuartil 1, que sería el cuartil 1 128, ¿verdad? Y lo expresamos como el 25% de los estudiantes mide 128 o menos. Podríamos decir también que el 75% de los estudiantes miden 128 o más. Recordemos que ese cuartil 1 divide el 25% menor y el 75% mayor que eso. Ahora vamos a representar el cuartil 3, que lo tenemos aquí, que es 136. Entonces vamos a tener que el 75% de los niños tienen una estatura de 136 centímetros o menos. También lo podríamos decir como que el 25% de los niños tienen una estatura de 136 centímetros o más. Recordemos ahí igual, ¿verdad? El cuartil 3 me divide en el 75% y entonces queda un 25% mayor que él. Ok, aquí cuando hablo de la mayor diferencia de estatura de los niños corresponde a, cuando hablo de la diferencia, la mayor diferencia, estoy hablando del recorrido. Y como el máximo es 141 y el mínimo es 126, nuestro recorrido va a ser de 15 centímetros. Luego tenemos que el 50% de los niños tienen una estatura entre 128 y 136. Eso se refiere al recorrido intercuartílico. ¿Por qué estamos hablando de que el 50%? Recordemos que del mínimo al cuartil 1 hay 25. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otros 25. Pero yo estoy hablando del 50% central. Entonces voy a tener desde 128 hasta 136, que va a equivaler ahí a un 50%. Ok, esto que ven acá se llama un diagrama de cajas y bigotes. Lo usamos para representar el mínimo, el máximo de los cuartiles. Esto no es un tema que a ustedes les corresponda ver ahorita, lo van a ver si Dios quiere el próximo año. Lo quería traer y enseñárselos porque pueden ver más fácilmente lo que les hablaba del 25% y todo esto. Estos son los cuartiles, ¿verdad? Lo que forma la caja son los cuartiles. Entonces, si ustedes ven aquí del mínimo al máximo, esto lo estoy haciendo con los valores que estábamos viendo ahorita en el ejemplo en la guía. Entonces, el mínimo es 26, el cuartil 1 es 128, el cuartil 2 es 131, el cuartil 3 es 136 y el máximo es 141. Ahí está distribuida, valga la redundancia, mi distribución de datos. Aquí se puede ver más fácilmente. Este bigote es un 25%. Esta parte de la caja es un 25%. Esta parte es un 25% y esta última es un 25%. Es por eso que si yo es por eso que si yo hablo del cuartil 1, estoy hablando de que un 25% es menor que ese cuartil,
pero digo que un 75% es mayor, porque sería este 25, este 25 y este 25. Por eso es que ahí les anoto las dos frases. Puede ser que digamos que el 25% es menor o puede ser que digamos que el 75% es mayor. Con el cuartil 2 o mediana pasa lo mismo, solamente que aquí está exactamente a la mitad. Aquí hay 25, 25 y aquí hay 25, 25. Entonces por eso decimos que la mitad o decimos que el 50% mayor y el 50% menor. El cuartil 3 se ubica aquí en el 75%. Entonces vamos a tener 25 y 25, 25. 75% menor que el cuartil 3. Pero hay un 25% que es mayor que ese cuartil 3. Lo que quería era explicarles con este diagrama por qué decimos que una parte es mayor y otra parte es menor. Recuerden que la distribución de datos tiene el 100%. Entonces, cuando hablo del cuartil 3, 75% menor y 25% mayor que eso. Ok, vamos a repasar un poquito la practiquita que tienen que hacer. Yo se las pedí para el viernes, pero vamos a pasarla para el lunes. Ok, aquí vamos a tener un estudio, dice que es el tamaño sobre 60 hojas en centímetros de algunos árboles y plantas que están en una finca. Se obtuvo la información del resumen mostrada en la tabla. Con base en ella determine si las siguientes afirmaciones son con certeza verdaderas o bien son falsas. Entonces, no me están dando los 60 datos, ya me están dando los datos resumidos. Ya ahí lo que me dieron fue la moda, la media aritmética, el mínimo y los cuartiles y el máximo. Entonces vamos a recordar aquí, sin ver esta parte, vamos a recordar. La moda es el dato que más se repite, entonces decimos que es lo más común. La media aritmética equivale también a lo que es el promedio. El mínimo es el dato menor. El cuartil 1 marca el 25% de los datos. La mediana marca el 50% de los datos. El cuartil 3 nos marca el 75% de los datos. Y el máximo es el dato mayor. Entonces vamos a ir analizando las afirmaciones que están acá. Dice, la mayoría de las hojas miden 4. No había ninguna expresión que me dijera la mayoría. Lo que sí me dijeron es que el más común es 4, pero eso no quiere decir que sean la mayoría. Puede que sean muchos, pero no es la mayoría. Igual vamos aquí, la mayoría, no hay ninguna expresión que me diga la mayoría de los datos. Entonces seguimos. Esas dos son falsas. La número 3 dice, se tienen más hojas que miden 4 centímetros que hojas que miden 3 centímetros. Pues ahí no sabemos cuántas hojas miden 3 centímetros, pero sí sabemos que las que más hay son las de 4 centímetros, porque es la moda. Entonces, de fijo, sí van a haber más hojas de 4 centímetros que de 3. La expresión 4 dice, aproximadamente un 50% de las hojas mide entre 4 y 7. Si dice entre 4 y 7 el 50%, vamos a ir a los cuartiles, porque ya estamos hablando de porcentajes. Entonces, tenemos aquí que de 1 a 2 hay un 25%. De 2 a 6 hay un 25%. De 6 a 7 hay un 25%. Y de 7 a 8 hay otro 25%. Pero resulta que en ningún lado tengo el 4 ahí definido entre estas medidas que ocupo, ¿verdad? El 50% me diría entre 2 y 7. O entre 1 y 6 o entre 6 y 8 porque podemos tomar varios bloques, pero ninguno me dice que 4, entonces esa sería falsa. La número 5 dice aproximadamente un 25% de las hojas mide más de 2 centímetros. Un 25% de las hojas mide más de 2. 2 centímetros sería el cuartil 1, pero resulta que hay un 75% de las hojas que miden más que 2. Entonces esa sería falsa también. Aquí sería un 75%. O que aquí nos dijera que miden menos. Ahí sí, ¿verdad? Porque es el cuartil 1. Menos de eso sí sería un 25%.
Dice, la hoja más grande mide 8 centímetros. ¿Sí? Porque ese es el máximo del estudio, 8 centímetros. La suma de las medidas de las hojas es de 3 metros. No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque puede ser que agarremos y sumemos ahí todos los datos que nos dan, pero no sabemos cuántos datos hay de cada uno de ellos. La única manera de saber la suma de las medidas de las hojas sería que me den los 60 datos. Ahí yo no puedo saber cuántas hay de cada una. Luego tenemos que si hay más hojas que miden más que el promedio que las que miden menos que el promedio. Ok, recordemos que el promedio estamos hablando de 5. 5. Y la mediana es 6. Entonces, el promedio está por debajo de la mediana. O sea, el promedio es menor que la mediana. Entonces, ¿hay más hojas que miden más que el promedio? ¿Que las que miden menos? Sí, porque la mediana está en 6 y el promedio es 5. Entonces, la mediana es exactamente la mitad. La mitad miden más de 6. Más de la mitad miden más de 5. Entonces ahí sí sería correcto decir que hay más que miden más que el promedio que las que miden menos. Aquí ustedes lo que deben de escribir es la justificación de eso que acabamos de decir. Las que son verdaderas, ¿por qué? Las que son falsas, ¿por qué? A cuál de las medidas corresponde. Y eso sería todo.